Muy bien, pues vamos a continuar con las sesiones y, como les decía, en este caso pues vamos a tener la ocasión de escuchar la presentación del profesor Rafael Repiso Caballero. La presentación que va a hacer ha sido preparada junto con Daniel Torres Salinas, pero se disculpa porque no ha podido asistir, así que la presentación la hará únicamente Rafael. Rafael Repiso es doctor en documentación científica y en la actualidad es responsable de revistas de EC3 Metrics, que, como saben, es empresa patrocinadora del evento. En la actualidad es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, es miembro del grupo EC3 de investigación y también es editor adjunto de las revistas Comunicar e Icono 14. Ya se ha mencionado a EC3 Metrics, se ha dicho ya que es un spin-off de la Universidad de Granada y realmente pues está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a indicadores bibliométricos y evaluación científica. De tal manera que está trabajando en asesoría, consultoría de la evaluación de la actividad investigadora, están generando herramientas del tipo de informes bibliométricos, sistemas de información científica, que realmente suponen una ayuda importante para la toma de decisiones y, en algunos casos, para la gestión adecuada de las políticas de I+D, de organismos públicos y privados. Así que, seguramente vamos a tener información muy de primera mano sobre el tema que nos ha planteado, que es la revisión editorial, filosofía y procedimiento, y ver cuáles realmente, pues, en su opinión, deben ser las buenas prácticas en este sentido. Así que muchas gracias por la ponencia. Bueno, en primer lugar, querría agradecer a la organización CREX la oportunidad de que mi empresa participe como patrocinadora de este evento y además nos permitan a Daniel y a mí presentar esta comunicación, ¿no? En esta presentación hablaremos de la revisión editorial, pero de fondo está la profesionalización de la comunicación científica y, más específicamente, la profesionalización del editor de revista, hecho del que ya se ha hablado anteriormente en este foro. Recuerdo el año pasado que Luis Rodríguez Yunta expuso este tema en profundidad, ¿no? La revisión editorial es, en el proceso de comunicación científica, el primer proceso oficial de evaluación externa al que es sometido el artículo científico. Es clave porque además es el proceso el proceso de revisión editorial más numeroso en una revista, ¿no? A su vez, es el primer contacto que tiene la revista con el trabajo y el principal método de triaje que define la admisión del artículo para su evaluación y, por tanto, para la selección de los revisores, en caso de superar este primer tramo. Como se aprecia en el esquema que representa el proceso de evaluación de un trabajo, vamos a hablar de una parte pequeña del proceso general, solamente del primer contacto, ¿no? ¿Por qué la revisión editorial en España es un aspecto poco estudiado? La revisión editorial, que es piedra angular en el proceso de evaluación científica, ha sido normalmente desechada, poco estudiada y evaluada, especialmente en el sistema español, a diferencia de otros procesos como la normalización, ¿no? Mientras que en los sistemas anglosajones, las grandes editoriales, las universidades, se han preocupado por formar a sus editores, en el sistema español eso no ha sucedido. Podemos decir que en el sistema español hay un gran vacío sobre la formación de editores, ¿no? No así en formación de evaluadores y revisores científicos, para los que existen muchos manuales, para los que se dan cursos, incluso muchas revistas incluyen pequeños manuales para sus propios revisores cuando los incorporan, ¿no? El modelo anglosajón, que en comunicación científica es el principal ejemplo a seguir, el modelo internacional, destaca por su profesionalización. No obstante, debemos saber que le ha favorecido el contexto, ¿no? Las revistas nacen en el momento adecuado, cuando los paradigmas científicos se están desarrollando. Por tanto, nos podemos encontrar en muchos casos que las revistas históricas de una disciplina son aquellas que además tienen un mayor impacto científico. Y además, no solamente nacen en un momento adecuado, sino nacen, como diríamos, en una buena familia. Están apoyadas por buenas editoriales científicas muy profesionales, por asociaciones científicas muy potentes, internacionales, y por universidades y centros de investigación que efectivamente les dan el soporte
que necesitan, ¿no? La baja profesionalización del sistema de comunicación científica español, que se hace especialmente latente en ciencias sociales, ha dado lugar en muchos casos a revistas personalistas, revistas independientes de asociaciones y editoriales, en las que muchas veces los gestores del sistema son más académicos vocacionales que gestores especializados. En el caso de las revistas personalistas que están bajo el amparo de las editoriales universitarias, esto provoca que muchas veces las propias editoriales universitarias no tengan control sobre las revistas que auspician, ¿no? Ni tengan control ni tengan capacidad para auditar o para intervenir en la propia revista. Pero ante esta realidad no debemos tampoco ser críticos en exceso, es la realidad que tenemos, sino más bien constructivos. La actual realidad de las revistas españolas de ciencias sociales no es ni más ni menos que el fruto de un contexto histórico que históricamente se ha despreocupado por las revistas científicas en España, ¿no? Se ha despreocupado por fomentar la creación de asociaciones científicas fuertes, se ha despreocupado porque los científicos se integren en asociaciones científicas internacionales y, bueno, y se ha despreocupado por los servicios de publicaciones editoriales de universidades fuertes y, bueno, tampoco, con raras excepciones como Aranzadi, tampoco tenemos grandes editoriales universitarias potentes, no profesionales. Es curioso el valor que las universidades le dan a las revistas, a los trabajos publicados en revistas extranjeras y, en cambio, el poco valor que le da a sus propias revistas, ¿no? La cantidad de recursos que le da, económicos, de formación, humanos, en fin. En cierta forma podemos decir que las editoriales universitarias ni limpian ni ensucian sus propias revistas, ¿no? Es decir, tristemente las universidades no se dan cuenta de la importancia que tienen las propias revistas científicas en su propia marca. Bien, efectivamente las revistas personalistas no son la plataforma idónea de comunicación científica, son proyectos en su mayoría individuales o de grupos pequeños que, preocupados por la escasez de medios de comunicación científica, se pusieron a la labor de crear ellos mismos un medio. Efectivamente tienen muchas carencias, son revistas en las que el propio editor muchas veces hace de revisor de los artículos, muchas veces hace de maquetador de los artículos, hace de informático de la propia revista, incluso es el mecenas que hay detrás de la revista. Pero, al fin y al cabo, insisto, es la realidad que tenemos, ¿no? Y con esta realidad es con lo que tenemos que crecer. Tienen un punto de... Y esto no es algo nuevo. Esto ya le pasaba a Ramón y Cajal, que creó su revista, que, por cierto, sobrevivió casi un siglo hasta que el CSIC a finales de los años 80 la retiró. Ramón y Cajal decía que el objetivo de su revista era el estímulo y prosecución de su obra científica, con el objetivo de publicar rápidamente y sin hacer antesala. Es decir, don Santiago Ramón y Cajal tenía un gran interés en que la gran cantidad de información científica que él estaba generando, que en un principio la pagaba, bueno, realmente la revista incluso también la pagaba él. No sé si conocéis algo de la vida de don Santiago Ramón y Cajal, que el pobre se dedicaba, antes de crear la revista, a la edición y envío de copias de sus trabajos a los científicos que él pensaba que le podía interesar. Vio en la revista una forma de normalizar esta difusión científica, ¿no? Para una comprensión más gráfica del conjunto del sistema de revistas españolas, podemos comparar a las revistas españolas de ciencias sociales con las islas de la Micronesia. Cada una están separadas, divididas, son pequeñitas, cada uno están al frente de un jefe tribal, y cuando de repente una isla, una revista toma importancia, viene Estados Unidos y se la queda, como pasa con las Marianas o la isla de Guam. Bien, este cúmulo de razones ha hecho que no exista formación editorial en el sistema científico. Es decir, las editoriales universitarias no tienen capacidad para formar a los editores. Al ser revistas personalistas, normalmente no hay
no hay cambio de editores como puede pasar en otras revistas internacionales, que cada 4 años, con un periodo de tiempo, van cambiando los editores, sino que es un editor para toda la vida. Y bueno, esto lo habréis sufrido mucho. Cada editor ha hecho y ha deshecho lo que él consideraba que, de forma lógica, en muchos casos produciendo costes energéticos muy altos a una revista que no estaba sobrada de energía, ¿no? Costes energéticos que en muchos casos después redundan en los evaluadores científicos. No sé, ustedes que sois evaluadores, ¿cuántas veces habéis recibido un trabajo que no teníais que haber recibido? Porque no tenía nada que ver con el tema de la revista, porque formalmente no se ajustaba a la revista, porque abiertamente se veía que la metodología no tenía sentido, ¿no? Filtro que un buen editor de revista podía haber podado, ¿no? Y por tanto haber eliminado y haber ahorrado un gran coste energético a un sistema que no está sobrado de energía. Bien, en la presente comunicación hemos querido mostrar unas pautas de revisión para los editores generales, es decir, después se entiende que las pautas de revisión de las revistas se tienen que adaptar a las características propias de la revista y de la disciplina, ¿no? La idea del proceso de evaluación editorial es que sea un proceso que tenga el menor coste en energía, en tiempo y en número de personas a las que hay que consultar, ¿no? Y que, por supuesto, después permita la selección de los futuros evaluadores, ¿no? A la vez que el editor está haciendo una evaluación del trabajo, está viendo quiénes serían los posibles evaluadores y más importante, quiénes no serían los posibles evaluadores. El editor de revistas tiene, para empezar, dos enfoques, un enfoque selectivo o un enfoque constructivo. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una revista que recibe pocos trabajos, aunque le llegue un trabajo mejorable o con errores, a lo mejor es posible que el editor de la revista tenga que tomar un enfoque constructivo, porque sabe que necesita llenar su revista, ¿no? Con lo cual perderá más tiempo, le dedicará más esfuerzo a hacer una crítica constructiva que permita que el artículo mejore y vuelva a ser revisado, ¿no? En cambio, un editor que tiene muchísimos trabajos, que tiene cierta saturación, será más selectivo, ¿no? Podrá quitarse trabajos de encima simplemente porque no se cumplen criterios formales fáciles de corregir, pero bueno. Como en la documentación informativa, aquí tenemos dos principios en juego, el principio verificativo y el principio editorial. El principio verificativo hablaremos sobre la calidad del trabajo y la verificación e integridad de los propios autores del trabajo, y en el principio editorial hablaremos de la adaptación, del cumplimiento de los requisitos formales de la revista, de la temática del artículo si se adapta a la revista y bueno, de los intereses propios de la revista, ¿no? Bueno, en el principio verificativo hablamos de la originalidad del trabajo, de la relevancia de la unidad de análisis, veracidad y exactitud de los resultados, contextualización del estudio, contextualización de los resultados, coherencia del trabajo, de un número de autores, identificación y currículo de los autores e identificación del capital social de los autores, ¿no? Esto también muy encaminado a la selección de revisores. Proponemos un checklist que no sigue directamente el orden que hemos hablado antes, sino que pretende ser eficiente, es decir, ahorrarle tiempo al editor, ¿no? Es decir, queremos que el editor gaste el menor tiempo posible, la menor energía posible en los malos trabajos y, en cambio, profundice en la evaluación en aquellos trabajos que van cumpliendo. Es decir, los trabajos malos nos generan poco esfuerzo para descartarlos y, en cambio, los trabajos complejos merecen la pena profundizar en la evaluación de los mismos, ¿no? Bueno, lo primero sería un informe antiplagio, la originalidad. Si directamente subimos un trabajo a un programa antiplagio, normalmente en revistas se usa el Crosscheck, yo utilizo Turnitin, Viper, que es gratuito, y el trabajo efectivamente es un plagio, pues ya el editor no tiene que mirar nada más, directamente lo rechaza y ese trabajo no ha generado mucho esfuerzo en el proceso, ¿no? De hecho, una de las... No sé si los que sois editores de revistas, una de las lógicas de la revista es tener un revisor, un corrector, ¿no? Incluso cuando nos indexamos en Ulrich nos pregunta si
si estamos utilizando un sistema antiplagio. En segundo lugar, lo lógico es que veamos si efectivamente el trabajo se adecúa a la temática de la revista, ¿no? Es decir, el editor tiene que hacer una lectura y un análisis temático del título, el resumen, los objetivos y las conclusiones. De momento todo lógico. Como ha hecho una lectura de los objetivos y las conclusiones, por una cuestión de eficiencia, el editor tendría sentido que viese si efectivamente existe coherencia entre los objetivos que se plantea el trabajo y las conclusiones del propio trabajo, ¿no? Y ya que estamos en eso, también sería interesante que el editor vea si existe coherencia entre los objetivos del trabajo y la metodología que los autores han llevado para llevar el trabajo a cabo, ¿no? Bueno, después el cumplimiento de los requisitos formales de la revista. Aquí sería interesante que el editor utilizase la hoja, el checklist que le pasa a los autores, si lo tiene, ¿no? Y comprobase efectivamente que el archivo se ha enviado en el formato correcto y es legible, que la tipografía, espaciado e interlineado, es decir, que todas estas cuestiones formales que se le pide se cumplen los tamaños de título, de resumen, el tamaño general del trabajo. Si la revista exige revisión ciega, si efectivamente el anonimato, hay anonimato en el artículo, es decir, no aparecen los nombres de los autores, en el propio artículo, en el archivo no están las etiquetas. Esto es un problema que pasa en muchas revistas, que el propio archivo está el nombre del autor, de tal forma que los revisores lo pueden averiguar fácilmente dándole a las metaetiquetas del archivo, o incluso que en las citas bibliográficas no se queda claro quién es el autor. Muchas veces un exceso de autocitas o de citas a documentos extraños, ¿no? Y bueno, y al final de estos requisitos formales se hace un análisis formal de concordancia de referencia, es decir, el autor comprueba que todas las citas que hay en el texto coinciden con las citas de la referencia y viceversa, ¿no? Todas las citas que hay en la referencia coinciden con las citas del texto. Ya que el autor está mirando las citas y la referencia, podemos utilizar las citas como indicadores de calidad, ¿vale? Los documentalistas miramos las citas como otras personas leen los pozos del café para ver el futuro. Nosotros vemos los pozos del artículo, la parte final del artículo, que son las referencias, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos muchísima información, muchísimos indicadores. Nos habla de la contextualización temática del trabajo, es decir, el editor, si es del área y lo conoce, conoce cuáles son los principales trabajos del área y si han sido citados, qué otras revistas están siendo citadas, si se citan trabajos con los que se están en desacuerdo, algo que es muy rico y muy importante, esto añade calidad al trabajo, si la metodología ha sido contextualizada, también la contextualización científica del trabajo, es decir, qué porcentaje de revistas, qué porcentaje de libros, qué porcentaje de congresos, porque un artículo que tiene muchos libros pero pocas revistas nos está hablando que es un artículo a lo mejor que tiene poca actualización, que no se integra perfectamente en el entorno de revista y a lo mejor tendría que publicarse como un capítulo de libro, como un libro. El número también es importante, por área hay más o menos un promedio de citas por libro, ¿no? Sabemos que si vamos a Web of Science nos dirá, por ejemplo, en documentación y en comunicación el promedio de referencias que tiene un artículo científico es 40. Cuando en una revista internacional nos encontramos con un artículo que tiene 10 citas, podemos decir que está contextualizado de forma inferior al resto, ¿no? Pero bueno, también efectivamente el editor de la revista puede ver exactamente por qué se produce esto. Esto es como los análisis de sangre. Que tú tengas mucho colesterol no implica que sea malo, es un indicador, pero a lo mejor estás tomando una pastilla que hace que tengas el colesterol elevado. Pues a lo mejor estás hablando de un tema que hace que tengas pocas citas porque, en fin, también se necesita una interpretación científica de estos datos, ¿no? Y bueno, el grado de autocita. Sería interesante ver si se justifica contextualmente el grado de autocita, porque muchos autores tienden a autocitarse para elevar su índice H, ¿no? Las citas también son alertas, ¿no? Cuando nos encontramos citas a preprint, nos alerta de que el autor se está desenmascarando, porque nadie que no sea el propio autor, con raras excepciones, conoce que se va a publicar un preprint en una revista, con raras excepciones. De hecho, hace poco leí uno, pero bueno, con raras excepciones. Las citas excesivas a otras revistas, cuando por ejemplo un editor de una revista nos manda una cita a la nuestra y nos encontramos que cita mucho a la suya y además en los 2 últimos años, eso parece que es una bomba, ¿no? Que nos está intentando atraer citas. Citas excesivas a la propia revista. Muchas veces un autor, como una ofrenda, le trae al editor muchas citas y esto se da
pensando que así le va a agradar y esto va a ayudar a que el artículo se publique cuando en muchos casos está perjudicando a la revista, ¿no? O las citas al editor, cuando el autor además cita los trabajos del editor, incluso cuando... Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, y como decía, las citas además nos permiten buscar revisores del trabajo. Si se está citando a un autor externo, nos indica que ese autor efectivamente está especializado en el área y podría ser un buen evaluador del trabajo. Ojo, tenemos que ver efectivamente que los evaluadores que vamos a seleccionar para la evaluación de ese trabajo, en el caso de que le demos el visto bueno, no estén dentro del entorno social, o vamos a intentar evitar por todos los medios que estén dentro del entorno social de los autores, ¿no? Bueno, la identificación de los autores es muy importante. Esto nos hablará de la experiencia de los autores en el tema profesional, si el trabajo viene de una línea ya justificada o, por el contrario, si es un experimento del grupo de autores, ¿no? También nos hablará del impacto científico de los autores y de los trabajos previos que se han hecho sobre esa línea, de tal forma que podemos hacer una cierta previsión del impacto y de la calidad que tiene este trabajo, ¿no? Podemos ver si son autores noveles o autores ya consolidados, lo que también nos indicará los revisores, dependiendo de la actitud que tomen, podemos elegir revisores que son más constructivos o más analíticos, ¿no? En fin, y por supuesto hay que prestar atención a la firma de los autores, ¿no? Sabemos que el principal autor es aquel que mayor carga se echa a la espalda, con lo cual, en teoría, el trabajo debería coincidir con la línea científica del principal editor. Y bueno, sobre todo, y también debemos identificar algo que es obvio, si el autor existe, ¿no? Porque sabemos que hay artículos como que son falsos y que son experimentos para comprobar la solidez de la propia revista, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿cómo sabemos que hemos hecho una buena evaluación editorial? Porque tenemos cierto feedback. El primer feedback es el de los autores. Los autores normalmente, o en muchos casos, responden a los comentarios que le hace el editor de la revista, ¿no? En segundo caso, un buen ejemplo, el mejor, es la evaluación de los propios revisores externos. Es decir, si vemos que el revisor externo nos está haciendo una evaluación de aspectos que el editor tiene que haber tenido en cuenta, como, oye, no sé cómo me has mandado este artículo si no se adecua a la revista, no sé cómo me has mandado este artículo si formalmente es un desastre, si la redacción científica es malísima. Ahí vemos mucho la calidad, bueno, y las propias quejas, ¿no? Si se publica el artículo, pues ya veremos la evolución, el impacto del trabajo, si era lo que el editor tenía en mente, o si finalmente es rechazado pero publicado en otra revista, pues igualmente podremos ver la evolución y el impacto que ese artículo ha tenido en otra revista. Y nada más, solamente agradeceros la atención que habéis prestado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta ponencia, Rafael, y vamos a abrir el turno de intervenciones por si hay comentarios, preguntas. Vale. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, empiezo yo mismo, si no te importa. Sí. Hay una cuestión sobre la que quería saber tu opinión porque... has dado por hecho que dentro de esta primera revisión editorial los artículos tienen que estar ya adecuados a las normas formales de la revista, cuando realmente en muchas revistas la política va al revés. Entonces, quería saber si considerabas que necesariamente debía ser así o qué ventajas le ves a que previamente ya se exija que los artículos estén totalmente adaptados a las normas formales de la revista frente a otros modelos en los que primero se hace una aceptación
del artículo en función de su contenido, y luego las cuestiones de cómo se cita la bibliografía, si las notas se ponen a pie de página o al final, pues se dejan para un momento posterior en el que el artículo ya ha sido aceptado en función de su calidad científica. Pero claro, yo entiendo que desde el punto de vista del editor, pues lógicamente lo preferible es que el artículo ya venga totalmente adecuado a las normas de la revista, pero desde el punto de vista de los autores, que son los que en último término pues suministran el contenido de las revistas, pues a veces, claro, si están enviando a varios sitios, pues no es, se ve como una desventaja. Entonces quería que comentaras algo más. Hombre, lo ideal es que una revista del área esté bajo el paraguas de las normas generales, ¿no? Es decir, se utilice, por ejemplo, una revista de comunicación, de documentación, utilice las normas APA, que es la que se utilizan en la mayor parte de las revistas para facilitar así a los autores. Es que no solo le facilita a los autores, sino que además se garantiza que los autores cometen menos errores formales, ¿no? Porque está utilizando las normas que los autores a las que conocen y están acostumbrados. Pero claro, las revistas se pueden poner más o menos exigentes, ¿no? Una revista que tiene un alto número de envíos, una alta tasa de trabajo, se puede poner exigente con sus autores y además así lo hace, ¿no? La revista, por ejemplo, yo soy coeditor de Comunicar, y en Comunicar somos muy exigentes a nivel formal. De tal forma que si no se cumplen los aspectos formales, por muy tontos que parezcan, por muy tal, pero son aquellos aspectos formales que indica la revista, se rechaza un artículo directamente. Esto al sistema le viene bien porque se asocia la seriedad, el interés que ha puesto el autor en el artículo a la hora de enviarlo. Se asocia el interés de la calidad formal del artículo a la calidad de contenido. Es decir, si no eres capaz de cumplir un checklist, probablemente después haya errores internos. No obstante, también tiene mucho sentido que una revista que no recibe muchos autores, no recibe muchos trabajos, sea poco exigente. Es decir, una revista que apenas recibe autores, pues a lo mejor no tiene sentido que le pida también que el artículo esté traducido al inglés, por ir aún más allá, ¿no? Es decir, todo se entiende y depende del ámbito, ¿no? Cada uno puede exigir en función de su... Hola, a ver, el tema este del rol de la revisión editorial previa a la que hacen los evaluadores después, también tiene incidencia sobre un apartado que cada vez más las revistas publicitan y que puede convertirse en un indicador de calidad, que es el porcentaje de rechazos. Entonces, ahí quería saber también vuestra opinión sobre el tema de si en ese aspecto las revistas, como digamos el tema que más está saliendo es transparencia, credibilidad, ¿no? Con la comunicación anterior y con la vuestra también va un poco en esa línea. Deberían distinguirse cuando se explicita el porcentaje de rechazo, cuántos rechazos obedecen a la revisión previa, cuántos rechazos obedecen a la evaluación de los referees. Y, por tanto, en ese sentido debe quedar muy claro el papel de cada uno, ¿no? Es decir, que ahí el riesgo está en que en cada revista se interprete de forma diferente la apuesta que vosotros hacéis de revisión editorial, de rol de la revisión editorial. Puede ser que no estén de acuerdo algunos editores y crean que tiene que ser mucho más light, ¿no? O sea, quiero decir que ahí tenemos un problema de cómo interpretar esos datos si se explicitaran, ¿no? En cuanto a cómo declarar cuál es el rol que hace la revisión previa. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, porque además, bueno, en primer lugar, cuanto más detallado, mayor información, y a nosotros que nos gusta analizar estos datos, nos viene bien y nos ayuda a interpretar no solo la calidad de la revista, sino también nos dice mucho sobre el área, ¿eh? Si en un área hay muchos artículos rechazados por el editor sin necesidad de pasar a la revisión, lo que nos estaría indicando es que el área tiene poca potencia, ¿no? Científica, es decir, falla en aspectos básicos, elementales, ¿vale? A mí me interesaría ir más allá, es decir, las revistas cuando indican el número de rechazos que tienen, dan números demasiado absolutos.
números demasiado absolutos, y hay una casuística grandísima que se esconde detrás de esto. E incluso muchas veces un artículo que ha sido enviado 2 veces, lo cuentan 2 veces. No es lo mismo que te rechacen un artículo porque no tienen espacio, a que te rechacen un artículo porque efectivamente el artículo sea incorrecto. Es decir, no es lo mismo que te lo rechace el editor, que te lo rechace el revisor o que finalmente te lo rechace el editor porque no tiene espacio. Este dato sería muy, muy interesante, pero claro, en un sistema que no anda sobrado de fuerza, llegar a esa profundidad, yo entiendo que de hecho no todas las revistas indican su porcentaje de rechazo. Yo entiendo que es difícil, pero vamos, sería posible. De hecho, la revista Comunicar ha desarrollado una ampliación de los JS que gestiona todas las, no sé si lo conoces, creo que en la FECID Ignacio lo enseñó un día, que gestiona todas las evaluaciones de los editores, y este dato lo podríamos sacar. O sea, podríamos distinguir perfectamente de forma automática en qué parte del proceso ha sido rechazado un artículo, ¿no? O bueno, incluso ir más allá, como hacen otras revistas que incluso publican las propias revisiones, ¿no? Y hay un foro de revisión, autor y evaluador. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Sí, por favor. No he hablado de eso, lo tenía escrito. No he hablado de eso, perfecto. ¿Tampoco? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Una pregunta sobre los tiempos, porque creo que la calidad también a la hora de la revisión editorial, yo soy editor de una revista, también de comunicación, enseguida estaré ahí en una mesa redonda. Pero sobre los tiempos, porque la calidad también se asocia a una respuesta tardía, desfavorece también a los posibles autores, pero al mismo tiempo cómo conjugar esa rapidez en la respuesta con una debida calidad en la respuesta que se da, razonada, de acuerdo con todos esos criterios que has establecido. ¿Cuál es, por supuesto que no hay tantos días, pero más o menos, cuál es, digamos, tu apreciación al respecto? Bueno, en relación a los tiempos es muy importante, además, que esto sea público. Los tiempos es un compromiso que establece la revista y además es un compromiso que indica la profesionalización de la revista. De tal forma que un autor sabe cuando envía un artículo a una revista cuánto tiempo va a tardar si es rechazado, cuánto tiempo va a tardar si es aprobado en los diferentes pasos, ¿no? De hecho, muchas revistas españolas, hasta hace poco lo hacía Comunicación y Sociedad, se limitaba a ciertos periodos de recepción de trabajo, o los famosos semáforos en rojo. Eso es un indicativo hacia afuera de que la revista no es profesional, que lo lleva un grupo de personas que lo hacen como pueden en los espacios que ellos se han creado, pero no lo hacen a lo largo del año, que es lo que hace una revista profesional que se dedica a eso. Claro, cuando estamos hablando de una revista profesional, una revista en la que el editor está cobrando por ese trabajo, con lo cual se puede permitir tiempos cortos. No lo está sacando de su tiempo libre, como pasa en muchas revistas, sino que efectivamente es su trabajo diario. De tal forma que los tiempos, cuanto más pequeños sean los tiempos, pues, lógicamente más... Da la sensación, no, es mucho más profesional la revista, ¿no? Es mayor la dedicación de los editores y de los revisores. Cuando la revista, en teoría, cuando los editores cobran, cuando cobran hasta los revisores, se le pueden hacer una exigencia de tiempo. ¿Qué pasa? Que en el sistema español los revisores no cobran. Bueno, normalmente los revisores no suelen cobrar, hay revistas en las que sí. Una revista que tiene dinero se puede permitir pagar al editor, pagar al revisor, publicar 1.000, 2.000, 3.000 artículos al año. Y no tener un límite, porque no tienen la energía le va entrando. Cuando aquí la energía, estamos hablando del tiempo libre de un comité, pues efectivamente vamos faltos de tiempo, vamos faltos de energía. Pero lo ideal es que todo este proceso tenga un cronograma y que el autor, el revisor y el autor, cuando envían el trabajo, el autor sabe lo que se va a esperar y el editor certifique que eso se va a cumplir. Eso es un indicador de transparencia clarísimo, de transparencia y de profesionalidad.
Aparte que los tiempos cortos atraerán muchos autores, porque tienen mayor control sobre su propio trabajo. Hola. Sí. Respecto a la transparencia que has enseñado de indicadores sobre la autocitación que hay que revisar y tener en cuenta, ¿está establecido el umbral? Es decir, de un artículo, del total de referencias, si sobrepasa el 20%, se considera que es excesivo o no. Es decir, si hay establecido esto para poder tener el criterio de descarte o no. El criterio, bueno, yo personalmente creo que esto es una cuestión ética y el criterio es, tú tienes que citar lo que sea. Si es tu línea de investigación y, lógicamente, tienes una línea de investigación muy rica con muchos trabajos, tienes que citar aquellos trabajos que realmente aporten al documento, aporten sentido, ¿no? Y aporten información. Lo que pasa es que muchos autores lo que hacen es que se lo citan todo. Y ahora con esto del H-Index Scholar, los autores están citando aquellos trabajos que están justos para subirles el H-Index. Pero lo lógico es que tú cites el número de trabajos. Si tú eres el autor de una línea de investigación muy pequeña que nadie lleva, lo lógico es que te autocites mucho y eso no sería un problema. Pero el editor sí tiene que tener muy en cuenta los aspectos de autocitación. Aparte es que la autocitación tiene una segunda parte, y es que permite identificar a los autores. Si el revisor, que en teoría va ciego, ve que hay un exceso de autocitación y hay partes que no están justificadas temáticamente, se da cuenta que esa autocitación proviene del autor y entonces lo identifica. Muy bien, pues cerramos aquí.